New Cold War, un juego que va a ser publicado en este año 2025 por Buca Ediciones, cuyos autores son Andoni Uribe e Igor Plaza. Y es un juego que, como dice su nombre, pues nos va a llevar a la Guerra Fría o a la nueva Guerra Fría. Es decir, es un juego que nos presenta desde el año 1989, desde la caída del muro de Berlín, que es cuando podríamos, digamos, marcar el fin de la antigua Guerra Fría, hasta el año 2019, que sería justo antes de la pandemia. Sus 30 años, pues lo que va a cubrir. Y esto es lo que el juego llama la nueva Guerra Fría. Y los actores principales de esta nueva Guerra Fría pues serían cuatro. Serían por un lado, por el lado occidental serían Estados Unidos y la Unión Europea, y por el lado no occidental serían Rusia y China. Y esos son los países que vamos a llevar los jugadores en este juego. Es un juego... bueno, no es un juego político, es un juego... no es un wargame, no es un juego de guerra, aunque se vayan a representar algunas guerras de alguna manera. Es un juego sobre todo de la maniobra política un poco que vemos en los telediarios o la información que vemos en internet sobre las cosas que van pasando alrededor nuestro y cómo esto afecta al mundo en el que vivimos. Y esto es un poco lo que trata de representar el juego. Vamos a echarle un vistazo primero y después hablo un poco más de lo que me parece a mí el juego y de lo que significa. Pues aquí estáis viendo ya el tablero del juego del New Cold War. Como veis, se trata de un tablero de todo el mundo. Tenemos los 5 continentes, pero con una peculiaridad, y es que no están las zonas que pertenecen a los 4 jugadores, a las 4 potencias que van a ser los 4 jugadores. Es decir, no tenemos la Europa Occidental, no tenemos Estados Unidos de América y no tenemos tampoco a China y a Rusia. Lo que representa son las zonas que vamos a influenciar, y pues se da por supuesto que no puedes influenciar el territorio, digamos, natal de uno de los otros bandos. Vale, ¿qué más cosas vemos aquí en el tablero? Pues vemos que hay regiones divididas por colores. Sudamérica, este color turquesa, el Caribe, este otro color, que tenemos Oriente Medio, Europa, África y Asia, que está dividido en 2 zonas. Asia, digamos, continental, y luego el sudeste asiático. Que esos son los colores. Y luego dentro de esos colores va a haber una serie de puntos, que son países. Y los vamos a tener en 3, digamos, en 3 tamaños, por decirlo así. Vamos a tener los principales, que solo hay 5 en el tablero, que son las potencias regionales. Tenemos Brasil, México, Sudáfrica, la India y Japón. Son los únicos que son potencias regionales. Y lo podemos distinguir porque tienen este círculo más grande a su alrededor. Después, en orden, tendríamos lo que llaman los países geoestratégicos, que son los que tienen este pequeño círculo aquí alrededor. Por ejemplo, aquí tenemos Panamá, tenemos Cuba, tenemos Venezuela, Argentina, y aquí, por ejemplo, pues tenemos Israel, Irán, Irak. Bueno, países más importantes en la esfera de política de geoestrategia. Y luego el resto de países, pues que tienen simplemente un círculo. Luego mostraré un poco más de cerca todo esto y os explico un poco cómo es. Pero bueno, simplemente que se des una idea de conjunto de lo que es el mapa, lo que se ve. Y dentro de ese conjunto, pues se destacan que hay una serie de líneas naranjas que unen varios países, dependiendo de cada zona. Aquí en África se ve muy bien, por ejemplo. Vale, todas esas líneas, la unión de esas líneas lo que significa es que esos países van a formar parte de una subregión, que va a ser la subregión que se pone aquí. Caribe, la Comunidad Andina o el Cono Sur. Y en el caso de África, pues tenemos aquí África Central, el Magreb, el Sahel. Son diferentes subregiones que también se van a poder puntuar. Igual que las regiones grandes, vamos a tener aquí una caja que ya está impresa en el tablero de cómo se va a puntuar. Y aquí vamos a tener unas fichas que se van a poner aquí de esas regiones. Así tendríamos aquí el Caribe con su ficha, la Comunidad Andina con su ficha y el Cono Sur con su ficha. Todos tendrían la suya. Estas fichas, ahora luego las voy a enseñar más de cerca, pero van a dar una serie de puntuaciones. Y son puntos que vamos a poder conseguir al final de un turno simplemente controlando, es decir, teniendo todos los países que correspondan a esa subregión. Así como para controlar
Las regiones, pues tenemos hace falta otros requerimientos que os explicaré ahora. Para controlar las subregiones, simplemente con tenerlos todos los sitios, simplemente entre comillas, es suficiente. Pero estas subregiones además tienen una particularidad de que solo se van a puntuar una vez por partida. Cuando se puntúen se le dará la vuelta a la ficha y esa subregión ya está puntuada, no se va a volver a puntuar. La puntuación siempre va a ser al final de turno, pero bueno, que digamos es un poco para que veáis qué es lo que hay en el tablero. Y una vez explicado todos digamos las zonas de mapas, tenemos la zona central del tablero, que está dividida en tres zonas. Digamos, tenemos una zona aquí de negociación, que lo llaman de negociación, que es donde vamos a situar las cartas. Luego, como veréis, cartas se van a poder jugar por eventos o por puntos de operaciones. Y se van a jugar las 4 cartas a la vez. Es decir, cada jugador va a jugar una carta a la vez que los demás. Todos van a jugar a la vez. Es una diferencia a la mayoría de los juegos, que va jugando primero un jugador, luego otro. Aquí no. Todos los jugadores jugarán a la vez y dependiendo de las cartas que coloquen, unas se ejecutarán antes y otras después. Y luego tenemos dos zonas de tracks. Esta de aquí arriba, que es la track de turnos, que nos va a indicar qué turno estamos jugando y qué cosas se van a realizar en ese turno, que son los iconos que vienen debajo. Y luego aquí en ese otro lado tenemos dos tracks muy importantes. Tenemos la track de medios, que es esta de aquí, y la track de prestigio, que es esta otra de aquí. Y finalmente lo que tenemos es alrededor de todo el tablero pues una track de puntuación. Todos los países van a empezar en 20 puntos. ¿Por qué? Pues porque hay cartas y hay cosas que nos pueden hacer perder puntos. Y luego vais a ver que hay algunas regiones que tienen una especie de candados aquí puestos. Eso es porque va a haber algunos de los países jugadores, básicamente China y la Unión Europea, que van a tener vetada la entrada a esas regiones hasta que se desbloquee. Y se van a desbloquear en algún momento por algún evento, o bien automáticamente en el turno 5 algunas regiones se desbloquearán. Bueno, esto digamos es el vistazo general del tablero. Vamos a echarle un vistazo ahora más de cerca a algunas zonas de composición y así os puedo explicar con más detalle. Bueno, aquí tenemos una visión más cercana a la zona de Asia, que me va a servir para explicaros un poco las cosas que hay. Bueno, pues como veis tenemos dos regiones, tenemos Asia, que es esta zona morada, y tenemos el sudeste asiático, que es esta zona de este amarillento verdoso, que nos va a ayudar para distinguir las diferentes zonas. Y luego vemos que además que hay una serie de subregiones. Tenemos aquí la subregión del sur del mar del sur de China, el subcontinente indio, Asia Central y la península de Corea. Bueno, cada una de estas fichas, como veis, tiene unos valores que hacen referencia a cada uno de los 4 jugadores. Por ejemplo, aquí en el mar del sur de China tenemos 9 puntos para la Unión Europea, 5 Estados Unidos, 5 Rusia y 4 China. Esos van a ser los puntos de victoria que va a ganar ese jugador si controla todos los países de esa subregión. Como veis, es más difícil, los que más puntos ganan es los jugadores que va a ser más difícil que lo consigan. De manera que van a ser premiados con más puntos de conseguirlos. Y los que más fácil lo tienen, por ejemplo China aquí, pues menos puntos de victoria va a conseguir. Estas subregiones son las que digo que al final de un turno se van a puntuar y en el momento que se puntúen se dará la vuelta a la ficha y ya no se volverá a puntuar. Quedará así dada la vuelta y ya está. Vale. Y las regiones, como veis tenemos ahí los marcadores, por ejemplo que tenemos el marcador del sudeste asiático, tienen lo mismo, unos puntos de victoria para jugador que lo controle, pero se van a controlar de una forma diferente. Para controlarla en cada región nos indica aquí, no sé si se va a ver muy bien, el número de países que tenemos que controlar. En el caso del sudeste asiático son 3, en el caso de Asia son 4. Tenemos que controlar al menos ese número de países y tenemos que además que tener más puntos de victoria que cualquier otro jugador. ¿Y cómo se obtienen esos puntos de victoria? Pues con el cálculo que hemos dicho antes del valor de cada uno de los países. Los países potencias regionales, como en este caso sería la India, valen 3 puntos, Japón también 3 puntos. Los que son geoestratégicos, como por ejemplo Pakistán o Indonesia, 2 puntos y los demás 1 punto. De manera que para controlar una región necesitaremos tener aquí en el sudeste asiático 3 países y más puntos que cualquier otro jugador. Esas serán, digamos, las condiciones. Vale, ¿y cómo se van a controlar los países? Pues cuando hagamos las acciones vais a ver que vamos a ir gastando puntos de influencia para colocar fichas nuestras en cada sitio. ¿Cuántos puntos? Pues depende del país. El número que vemos aquí a la izquierda es el número de puntos de influencia que cuesta poner una ficha nuestra en ese país o quitar una ficha de otro jugador. En algunos sitios veis que hay
que tienen dos números, uno en azul y uno en rojo. Eso significa que esos países cuestan para las potencias azules tienen un coste y para las rojas otras. Y esto va un poco a simular el alineamiento político que tienen esos países de manera natural. Es decir, por ejemplo, si lo vemos aquí, pues por ejemplo, Corea del Sur cuesta 4 puntos para los rojos y 3 para los azules. Es decir, es más proclive hacia los azules. Japón, pues cuesta también menos puntos para los azules y más para los rojos. Es decir, más difícil que lo controlen los rojos. De manera que vamos a ir colocando los países con las fichas y iremos ganando los puntos de las subregiones y las regiones de esa manera. Aquí se ven claramente las líneas que unen las subregiones, de manera que sabemos cuáles son cada uno. Y aquí veis, por ejemplo, también los candados que decía antes, que van a estar puestos aquí. Se van a ver unas fichas de candados y de manera que, por ejemplo, aquí en la Unión Europea no va a poder entrar ni en el sudeste asiático ni en Asia hasta que no se quiten esos candados. Lo mismo le va a pasar a China, normalmente en África y en Sudamérica. Una cosa importante es que aquí, a diferencia de otros juegos, por ejemplo el Toilet Struggle, que es el que más fácilmente se puede comparar, no hace falta tener una conexión para colocar influencias en un sitio. Es decir, tú puedes poner una ficha en Afganistán sin tener nada alrededor. Lo pones directamente. Digamos, la forma es muy diferente la de colocar la influencia. No tienes que ir formando una cadena de manera que sea una región o un país adyacente. No, aquí puedes hacerlo directamente. Bueno, pues todas las regiones van a funcionar así. Veis que hay espacios aquí, en algunos sitios, espacios para poner unas fichas. Son fichas de eventos que van a afectar, son eventos que van a quedar permanentemente en juego. Y entonces, para recordarnos que ese evento tiene lugar, pues tendremos estas fichas que se pondrán ahí. Vale, pues ya hemos visto un poco cómo sería el tablero, pero nos falta la zona central con las diferentes tracks. Voy a tratar de mostraroslas ahora para que veáis cómo funcionan. Bueno, pues aquí tenemos la track de turnos. Como veis, son 9 turnos la partida completa, divididos en 3 décadas. Y esto significa que en cada década pues hay un mazo de cartas que se irá colocando aquí, se irá añadiendo las cartas de cada década. Y luego tenemos una serie de iconos aquí abajo que nos van a indicar pues una serie de acciones que se van a hacer en cada turno. Algunas de ellas muy interesantes. Lo primero, nada más empezar la partida aquí, pues vamos a robar 3 cartas de objetivo y nos vamos a quedar con 2. Digamos que tenemos un poco de opción para ver qué objetivos queremos intentar cumplir o no. Y luego esto de aquí significa que intercambiaremos una carta con el otro jugador de nuestro color, es decir, los azules entre ellos y los rojos entre ellos. Esto es una parte muy interesante porque es una forma de colaborar de alguna forma con el otro jugador. Si tú le pasas una carta al otro jugador de un evento tuyo, el otro jugador podrá jugar los puntos y al jugar los puntos obligatoriamente se jugará el evento tuyo, con lo cual te favorecerá. Pero ahí ya depende un poco, supongo que en las primeras décadas es más fácil colaborar y ya en las últimas décadas la cosa dependerá de quién esté ganando y quién no. En el segundo turno, pues de nuevo también habrá el intercambio de cartas, pero aquí ya vemos un símbolo el símbolo de la corona, que significa que se empezarán a puntuar algunas de las tracks. En este caso se puntuará la track de prestigio. Y en el turno 3 tenemos una cosa curiosa, y es que como cada turno se van a jugar 3 cartas, pero nos van a repartir 4, habrá una carta que siempre no será jugada y se va a quedar aparte, en un mazo, formando un mazo aparte. Pues aquí, al principio del tercer turno, los jugadores que vayan peor situados en puntuación van a poder cambiar alguna de sus cartas por alguna de las descartadas. De manera que si los jugadores contrarios como suele pasar, han ocultado o retenido algún evento bueno que pudiera favorecer a un contrario, lo habrán descartado y lo habrán puesto ahí. Y ahora los jugadores que vayan peor en puntos pueden rescatar ese evento, esa carta. Lo cual pues genera una especie de equilibrio, una mecánica que genera un cierto equilibrio. Y luego habrá puntuación. Esto de aquí significa puntuación general. Se van a puntuar las regiones que controle cada jugador, se van a puntuar los países que tenga cada uno y se sumarán puntos de victoria. Es decir, a lo largo de la partida va a haber 3 puntuaciones de puntos, no solo la final. O sea, no hay puntuación final, sino se va puntuando y se van acumulando los puntos. Y lo mismo el prestigio. Se va a, digamos, activar la tabla de prestigio, la zona de prestigio, 3 veces. Una cosa importante es que en el turno 5 se va a robar un tercer objetivo, de manera que a partir del turno 5 todos los jugadores tendrán 3 objetivos.
Y esto es importante porque las condiciones de victoria son el jugador que al final de partida tenga más puntos de victoria, pero se puede no llegar a final de partida, porque hay unas condiciones que permiten a un jugador ganar inmediatamente, al final de un turno, si ha completado 2 de sus cartas objetivo. Por eso son importantes las cartas objetivo, porque si se completan, un jugador completa 2, gana. Y esto hace que normalmente cuando un jugador completa 1, todos los demás jugadores tienen que estar marcándole muy encima. Vale, vamos a echar un vistazo ahora a la otra track, la que está en el otro lado, la de prestigio y la de medios. Bueno, pues aquí tenemos las dos tracks. Esta de arriba es la track de prestigio y esta de aquí abajo es la track de medios. Cosas que tienen particulares cada una. Aquí en la track de prestigio cada jugador tendrá una ficha propia. Y como vemos aquí están las posiciones iniciales. El que mejor empieza es Estados Unidos, luego Unión Europea, China y Rusia. Y lo que vemos ahí son las consecuencias de estar en esa posición. Por ejemplo, Estados Unidos en su posición actual ganaría 4 puntos de victoria. La Unión Europea ninguno. China perdería un punto de influencia. Tendría que quitarse una influencia de algún sitio del tablero. Y Rusia perdería 4 puntos de victoria. De manera que, digamos, tiene bastante influencia directa. Modificar esto, mover esta track, nos va a costar 2 puntos de influencia. Pero si estamos, por ejemplo, en la parte más baja o en la parte más alta, nos va a costar 3 puntos de influencia moverlo. Lo cual pues tiene su aquel, porque si entramos en una parte muy mala, la cosa salir de ahí es complicado. Y en cambio cuando estamos arriba, seguir subiendo es difícil también. Y luego tenemos la track de medios, que es esta de aquí, que esta es una track que funciona diferente. Solo va a haber una ficha que va a empezar en el centro, es una ficha común. Y si va hacia la derecha, hacia este lado, será a favor de la Unión Europea y de Estados Unidos, y al otro lado a favor de Rusia y China. Cuando la Unión Europea avance, lo va a avanzar hacia aquí. Pero si China baja, también va a avanzar hacia allá. Es decir, los puntos negativos van a ser avances hacia el lado contrario. Normalmente va a costar 2 puntos de influencia hacerlo, pero podemos pagar un punto para colocar aquí una ficha. De manera que, como esta es una track común a ambos jugadores, el otro jugador pueda colaborar. Es decir, China podría poner aquí una ficha suya y Rusia luego con un punto más el punto chino avanzar la track a su favor. Esta track se va a puntuar en el momento de los... va a tener influencia en el momento de puntuar la track de... que salga la colonita y puntuemos la track de prestigio. Y también cuando se utilicen los puntos para puntuar la puntuación global. Y como veis, pues tiene diferentes consecuencias. Desde que coloquemos puntos de influencia en diferentes sitios, a que nos dé puntos de victoria extra. Lo cual pues... tiene también bastante influencia. Estas dos tracks son bastante importantes y hay que tenerlas en cuenta. Sobre todo al principio de partida, tanto Rusia como China, que empiezan en una posición bastante delicada. Especialmente Rusia. Bueno, pues con esto ya hemos visto todas las tracks. Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo de las posibles cartas que nos pueden salir. Hay muchas cosas, todas diferentes. Y como veis hay muchas cosas. ¿Qué es lo que vemos? Pues lo primero que vemos es que tenemos cartas de cada país. Cartas rusas, chinas, europeas o americanas. Y luego cartas neutrales, como todas las de abajo. Veis además que más o menos pues el color nos ayuda a distinguirlas. Las de que tienen el fondo rojo, aunque sea rojo claro, pues son de los dos países rojos, es decir, China y Rusia, y las que tienen azul, los dos países azules, con los dos potencias azules, la Unión Europea y Estados Unidos. Luego la banderita en el lateral pues nos indica si es de la Unión Europea o de Estados Unidos, de China o de Rusia. Todos los símbolos que vamos a ver en el lateral son cosas que van a ocurrir cuando el evento se juegue. Cuando no hay símbolos, pues simplemente tendremos que leer el texto y esto nos indicará qué es lo que ocurre. Como vemos, cada carta va a tener un número. Arriba a la izquierda va a tener un número, que es el número de puntos de operaciones que esa carta nos puede dar. Pero hay puede haber diferentes casos. Tenemos cartas con fondo blanco y número en negro, que son las, digamos, normales, que vas a optar por poder jugar los puntos o el evento. También depende de quién lo juegue. Normalmente vas a jugar, si es una carta tuya propia, es decir, por ejemplo, esta carta del Tratado de Maastricht la tuviera el jugador europeo, tendría que elegir o jugar los 4 puntos o el evento, que daría todo esto de aquí. Sería un +1 al prestigio, +1 a los medios de comunicación y 2 puntos de victoria. Pero si la jugara otro jugador, si la tuviera otro jugador, se jugarían las dos cosas. Primero los puntos y luego el evento obligatoriamente. De manera que va a ser obligatorio jugar los eventos que no son nuestros.
En el caso de los neutrales, pues bueno, pues ahí decidiremos si los jugamos o no. Lo que sí vamos a tener que jugar los eventos son los que tenemos, digamos, la parte está en negro, que son lo que llaman los eventos negativos. Van a tener que ser jugados y los puntos pues nos dará de todas formas. En cambio, por ejemplo, esta carta de aquí, pues decidiremos si jugar los 3 puntos o el texto del evento. En muchas cartas, además, vamos a ver que aquí a la izquierda todas las cartas tienen una década. Primera, segunda o tercera década. Que es cuando se va a jugar. El mazo está dividido en 3 décadas. Entonces, dependiendo en qué décadas estemos jugando, usaremos unas cartas u otras. Simplemente esto es para diferenciarlo. Y luego, pues realmente hay muchas cosas. Por ejemplo, esto es una carta de guerra. Este simbolito aquí con esos misiles, pues significa que es una carta de guerra. La carta de guerra significa que la tendremos que jugar y al hacerlo, pues utilizaremos los puntos menores de abajo. ¿Vale? Y van a tener sus consecuencias. Una carta de guerra, por ejemplo, no la podremos jugar si el país está controlado por ese jugador. Por ejemplo, esta carta, si el país está controlado por Estados Unidos, no podremos jugar la guerra de Afganistán e Irak. Si está controlado por otro jugador, sí lo podremos jugar. Otras cosas, por ejemplo, este de aquí quitaría una de las partes que están selladas en el tablero, en este caso África, dejaría de estar sellada para uno del jugador que fuera el chino o el europeo, que son los que lo pueden tener sellado. Digamos, este símbolo indica eso. Todos estos símbolos de aquí de los laterales pueden indicar ganancia o pérdida de niveles de prestigio, de puntos de victoria, de niveles de medios de comunicación, lo que sea, lo correspondiente. Y algunos de ellos además nos pueden meter algún tipo de marcador especial. Pero bueno, como regla general, nos vamos a quedar que cuando tienes una carta tienes que elegir jugar por los puntos o por las acciones o por el evento, salvo que sea un evento de otro jugador, en cuyo caso vas a hacer ambas cosas. Vas a jugar los puntos de operaciones y luego va a tener lugar el evento del otro jugador. Bueno, lo vais a ver que en realidad es más sencillo de lo que parece, pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que realmente hay cartas de mucho tipo con muchas cosas diferentes. Las cartas, por ejemplo, que tienen 0 en los puntos y están en el número en blanco con un fondo negro, son cartas de crisis. Son cartas que tenemos que jugar. Además, estas cartas de crisis no pueden ser ni comerciadas, ni descartadas, ni se las puede vetar. Porque va a haber unas fichas que nos permiten vetar algunas de las cartas. En este caso, las cartas de crisis, que son estas de 0, pues no. Tendremos que tener en cuenta en el juego, es un juego bastante sencillo, pero las cartas sí hay unas reglas bastante marcadas de cómo se juegan y qué puedes hacer con ellas y qué no puedes hacer con ellas. Y es una de las partes que los jugadores tendrán que aprender a cómo se usan y cuál es la función de cada carta y en qué momento pueden ser útiles y en qué momento no lo pueden ser. Bueno, pues ya hemos visto las cartas más o menos por encima. Vamos a ver más cosas. Estas son las cartas de objetivos. Cada uno de las 4 facciones, la Unión Europea, Estados Unidos, Rusia y China, va a tener cartas de objetivos que vamos a robar a lo largo de la partida. Al principio robaremos 3 y nos quedaremos con 2 y luego a medio de partida robaremos otro más. Y esto nos va a decir qué regiones debemos controlar o qué zonas debemos controlar y qué puntos de victoria nos va a dar por hacerlo. Y serán cosas que podremos revelar en el momento que los tengamos, podremos revelar la carta de objetivos. Y esto es un poco una de las cosas que es diferente a otros juegos, sobre todo el Struggle, porque no hay esas cartas de puntuación por zonas, sino que aquí son objetivos que en principio son ocultos, son secretos de cada jugador, pero que podemos sospechar en algún momento, claro, podemos sospechar qué es lo que está haciendo el otro porque a veces es muy evidente. Bueno, pues estas son las cartas de objetivo. Cada una de las facciones va a tener un tablero propio, como este que vemos aquí, que es el tablero de Estados Unidos, donde vamos a ver pues, muchas cosas. Por ejemplo, vamos a ver los objetivos de cada uno de los países y los puntos de victoria que da, para que sepamos qué objetivos pueden tener los rivales. En este caso tenemos aquí los de Unión Europea, Rusia y China. Tenemos también aquí los bonos cuando realizamos un golpe de estado, lo que nos va a dar, las puntuaciones de los diferentes países, de las diferentes... los países, digamos, las zonas, lo que nos da, un sumario de juego, cómo vamos a gastar los puntos de acción, cuáles son los países de la órbita de cada uno de los jugadores, el despliegue inicial, y aquí arriba vamos a tener además los vetos. También los golpes de estado que podemos dar por turno, de manera que el tablero nos va a dar bastante información a nosotros y también a los otros jugadores.
Y como digo, cada jugador tiene uno de estos que son prácticamente muy similares, muy parecidos. Vamos a ver alguno más para que veáis que realmente son muy parecidos. Este es el tablero de China. Y como es, pues está lo mismo. Tiene los objetivos de los otros jugadores, los bonos de los golpes de estados, cómo se intercambian cartas, los vetos aquí arriba, los golpes de estado que pueden dar, los países que están dentro de la órbita china y los que están dentro de las órbitas de los otros jugadores. Bueno, pues ya veis que cada uno de ellos es bastante muy similar, pero con las particularidades de cada una de las facciones. Bueno, pues ya hemos visto bastantes cosas. Vamos a juntar todo y vemos cómo funciona un poco por encima este juego. Y sabéis que la idea siempre es que os hagáis una visión de conjunto del juego y ver si es un juego que os interesa o no. Y eso ya dependerá de cada uno. Bueno, pues vamos a echarle ese vistazo. Bueno, pues he hecho el despliegue inicial más o menos de los países. Cada país pues tiene unas opciones, la opción A y la opción B, y cada uno ha elegido la que cree mejor. Y la he colocado. De manera que comenzaríamos en el turno 1. Lo primero que haríamos sería coger 3 cartas de objetivos y quedarnos con 2. ¿Vale? Esto lo haría cada jugador, yo no lo voy a hacer, pero simplemente que sepáis que se hace. Y después se intercambiarían cartas. Cada jugador intercambiaría una carta con su jugador del mismo color, es decir, Estados Unidos con la Unión Europea y China con Rusia. Aquí lo más razonable es intentar darle una carta que sea un evento tuyo a tu compañero, vamos a decirlo así, para que se juegue los puntos y el evento también. Por ejemplo, Estados Unidos aquí, yo no sé si tiene alguna carta de Estados Unidos. Por ejemplo, tiene esta y una muy buena, que es el Imperio de Microsoft. Pues esta carta, jugarla, dársela sería muy bueno para Estados Unidos, porque le va a dar muchos beneficios. Y que esta sería, por ejemplo, la que cambiaría. En la Unión Europea, pues veríamos qué es lo que tiene aquí, y si hay algún evento europeo que le sea interesante, y efectivamente tiene uno muy bueno, que es el Summit Iberoamericano. Lo que pasa es que es tan bueno que a lo mejor no es bueno dárselo al americano porque puede evitar jugarlo. Vamos a darle mejor la visita de Juan Pablo II. Porque claro, darle esta carta que abre, esta carta lo que tiene es que abre dos de las zonas cerradas al jugador europeo, se las abre. Y a lo mejor el jugador americano dice, oye, esto es mucho. Así que sería un poco arriesgarse. Vamos a dar esa otra, por ejemplo. ¿Ves? Aquí siempre... Claro, es un juego en el que cooperas con otro jugador, pero en realidad solo gana uno. Con lo cual tampoco puedes pensar que el otro va a jugar siempre lo más favorable para ti. Y Rusia y China harían lo mismo. A ver si hay alguna cosa que pueda servir de uno para otro. Pues Rusia tiene aquí la de Mugabe, que se la puede dar. Y China no tiene ningún evento chino, con lo cual lo que voy a hacer es darle un evento malo. Bueno, que no es muy útil, es neutral, puede quitar cosas, pero bueno, pues si no tienes, no lo tienes. Se intercambiarían, esto se pasaría para allá, esta para aquí y esta para allá. Vale, esto es una... La verdad es que es una fase interesante, ¿no? En el tema este de intercambiar cartas y colaborar o no colaborar. Y ahí ves un poco también la buena voluntad que puede tener el otro jugador de tu color contigo, ¿no? Imagino que en las partidas al menos que yo he jugado, lo que he visto es que al principio pues sí puedes colaborar, pero luego, según avanza la partida, dependiendo de cómo estén los puntos de victoria, la cosa puede variar. Bueno, pues una vez hecho esto, ya ahora sí vendría la fase de acción. Cada jugador jugaría una carta en medio. ¿Cómo se va a hacer esto? Vale. Cada jugador va a jugar una carta y la va a poner aquí, en la zona esta punteada. Y todos los jugadores lo van a hacer a la vez, es decir, no sabes qué es lo que está jugando el otro. Y una vez puestas, cada jugador va a decidir si esa carta se va a jugar como puntos de operaciones o como evento. Sin que veas lo que está haciendo los otros también. Y esto es una parte muy interesante. Porque puedes, digamos, sorprender al otro en algunos momentos. Vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a jugarlo para que veas el ejemplo como es. Por ejemplo, el ruso va a jugar esta, por ejemplo, que además es una carta buena para China, para que no se queje. El europeo, pues la carta que le ha pasado de Microsoft, jugarla, es una carta muy buena, son 3 puntos. El chino
No sé si tiene alguna carta rusa. Me parece que Rusia le había pasado una. Va a jugar esta. No es la que le ha pasado, pero es una carta buena. Y finalmente Estados Unidos, pues la que le ha pasado la Unión Europea del Papa. Porque las otras que tiene son bastante malas. Son de pocos puntos, con lo cual, bueno, pues esta de aquí. Entonces cada jugador colocaría su carta aquí y ahora decidiría si se juega por eventos o por puntos. Esta de aquí, que ahora hemos dicho que es la rusa, sería por puntos. La americana es por puntos también. La de la Unión Europea es por puntos también. Y la de China es por puntos. Todas son por puntos. Vale. ¿Cómo se resolvería esto? Si hubiera cartas por eventos, primero se resolverían las cartas que estén colocadas en eventos. En este caso, todas han jugado por puntos. Y se va a resolver de la misma forma. Se da la vuelta a las cartas. Y las cartas que tengan los números más altos se van a resolver primero. En este caso vemos que hay dos cartas de 3. Una jugada por Rusia y otra jugada por la Unión Europea. Con lo cual tendremos que ir al desempate. ¿Cómo va a ser el desempate? Pues el desempate es por puntos de victoria. El jugador que tiene más puntos de victoria juega primero. Como están empatados, tenemos que ir al segundo recurso de desempate, que es por la tabla que tenemos aquí de prestigio. ¿Vale? El que más prestigio tiene es Estados Unidos y luego la Unión Europea. Con lo cual jugaría primero la Unión Europea, la carta. Así que juega primero, son 3 puntos de acción y luego se jugaría el evento. 3 puntos de acción, es una carta muy potente, son 3 puntos, pues con eso la Unión Europea puede intentar ocupar algún sitio interesante. ¿Dónde? Bueno, pues por ejemplo, Sudáfrica sería un buen sitio para ponerse, porque los 5 países potencias regionales son importantes, pues son 3 puntos de victoria cada uno, con lo cual son importantes intentar situarse allí. Y la Unión Europea, el único que puede acceder de momento es a Sudáfrica, porque no puede entrar en Asia porque está bloqueado. No puede entrar tampoco en América Central, México, pues está bloqueado. No puede hacerlo tampoco en Brasil porque está bloqueado. En Asia aquí tampoco. Es decir, solo tiene esa opción, con lo cual pues tiene que tomarla. La Unión Europea gastaría 2 de sus 3 puntos para poner aquí. Y con otro punto podría, por ejemplo, ponerlo en un sitio por aquí. Por ejemplo, podría ponerlo en Mauritania. O en Mali, por ejemplo, que es un sitio más seguro. Con lo cual había gastado los 3 puntos. Y luego tendría lugar el evento. El evento este de Imperio Microsoft, como veis, no tiene ningún texto, pero sí nos pone que +1 a los medios, con lo cual los medios suben 1 aquí, hacia el lado de los azules, y 3 puntos de victoria para el americano, con lo cual el americano gana 3 puntos y pasa de 20 a 23. Con lo cual está muy contento, gracias a Bill Gates y sus amigos. Y esta carta pues ya se iría fuera, porque las cartas, veis que tienen aquí un simbolito de basura, significa que una vez jugado por puntos o por evento, se descartan y ya salen de la partida, no vuelven a entrar. Hay cartas que no pone eso y pueden reciclarse con mazos después. En este caso no. Se ha jugado esta. Ahora jugaría Rusia, que ha jugado esta carta de aquí. Primero tiene 3 puntos Rusia. Pues Rusia pues tiene que intentar hacer lo mismo, probablemente. Intentar ocupar alguno de los países regionales, de las potencias regionales. ¿Cuál puede? Pues podría irse a México, pues sería tocarle un poco las narices a Estados Unidos. Podría irse a Brasil. Podría irse aquí, pero bueno, Brasil va a ser una buena opción porque solo vale 2 puntos. Pues sería, por ejemplo, poner una ficha aquí 2 puntos y con el otro punto podría estabilizarlo. Poner una ficha de estas de aquí. Estas fichas de aquí son fichas de estabilidad. Las podemos poner para estabilizar un país nuestro o para desestabilizar un país del contrario. En este caso, por ejemplo, el ruso lo ha puesto aquí, significa que estabiliza esto de aquí. ¿Sí? El coste de aquí para poner o quitar bandera son 2 puntos, pero como está estabilizado, si lo hiciera un jugador azul le costaría 1 punto más. Tendría primero que quitar la ficha de estabilidad y luego pagar los puntos, de manera que ya cuesta 3 puntos. Y hacerlo al revés, China
le costaría uno menos. Pero como China de momento no puede entrar aquí, es un sitio seguro para Rusia ponerse en Brasil. Con lo cual es una buena acción para él. Una acción óptima. Y luego tiene lugar el evento, con lo cual China no se puede quejar mucho porque es un evento que favorece a China. Dice, China elige un país en el sudeste asiático para que entre en su control. No puede ser de la órbita de un oponente. Hay muchos países que tienen una banderita de un país. Se supone que esos son países de la órbita de ese jugador. Y no es que tenga ningún efecto en reglas, pero hay cartas que los nombran. Por ejemplo, en esta de aquí, que dice que no puedes poner control en un país de la órbita de otro jugador. Habrá cartas que digan que puedes activar solo en órbitas tuyas, o quitarles en órbita de otro jugador, lo que sea, pero va a ser textos de la carta. No hay una, digamos, una regla que diga algo especial de eso. Y además va a desestabilizar Japón y Corea del Sur si están sin controlar o controlada por el bloque opuesto. O sea que están, como veis, es un evento muy potente para el chino. Entonces el chino controlaría un país en aquí, que puede ser un país en el sudeste asiático. Sudeste asiático que podría ser, que no es de la esfera. No puede ser Japón porque es de la esfera de Estados Unidos. No puede ser Corea porque también es de la esfera. Así que podría ser Indonesia. Indonesia, que no es de la esfera. Y luego desestabiliza Japón y Corea. Le ponemos la fichita roja de aquí para que sea más complicado para Estados Unidos, o para, en este caso Estados Unidos, pero la Unión Europea no puede ponerse allí. Con lo cual, como veis, una carta muy potente. Y ahora se resolvería el evento de 2. Este evento de aquí es el evento que jugó China, que tiene 2 puntos. Aparte de que le acaban de regalar cosas por el evento ruso, el evento que la carta que ha jugado el ruso, ahora tiene 2 puntos. Con 2 puntos, ¿qué puede hacer? Pues podría, por ejemplo, la India son 3 puntos, con 2 no le llega, pero podría desestabilizar la India poniéndole un punto aquí y con otro punto ponerse, por ejemplo, en Bangladesh. Y luego tendría lugar el evento, que en este caso es ruso. Entonces se están devolviendo favores China y Rusia. Dice, Bielorrusia y Kazajistán pasan a control ruso. Con lo cual Bielorrusia, que está aquí, y Kazajistán, aquí está Kazajistán, en Asia, efectivamente, entran en control ruso. Pues ya veis aquí que se han estado haciendo favores en uno y el otro. Y ahora la carta que ha jugado Estados Unidos, que es un punto solo, y luego el evento. Pues con un puntito Estados Unidos poco puede hacer. Veamos qué es lo que puede hacer por aquí. Pues poco. Podría ponerse donde... pues por ejemplo en Irak, para incordiar esta zona de aquí al ruso. Y luego tendría lugar el evento, la visita de Juan Pablo II a Cuba, que lo que hace es que desbloquea CAM, es decir, desbloquea esto de aquí, Centroamérica, con lo cual Europa ya va a poder colocar aquí en América Central, esta ficha se quita. Y dice además que eliges una de las, para colocar bajo su control una de las siguientes países: República Dominicana, Haití, Guatemala, Salvador o Honduras. Con lo cual, pues, inmediatamente va a colocar un marcador de control en Sudamérica. Con lo cual, pues, tiene un competidor más Estados Unidos. Bueno, esto pasa a veces. Haití, Guatemala, Salvador, Honduras. Haití, Guatemala, Salvador, Honduras. Bueno, pues Guatemala, por ejemplo. Vamos a ponerlo aquí. Bueno, El Salvador. Sí, son de un punto todos, pues esta de aquí. O Haití, porque Haití completaríamos la zona esta del Caribe. Venga, pues Haití, que es más goloso. Y además vamos a colocar un marcador de más un punto en América Central. Hay unas fichas que ahora vais a ver que se ponen un punto. Significa que aumenta la puntuación de esa zona en un punto más. También hay fichas que hacen el contrario, que se ponen negativos. Es una ficha de estas, que tiene por un lado más y por el otro menos. Y la vamos a poner aquí en América Central. Y el evento pues se descarta, ¿vale? Pues esto habríamos jugado la primera carta del turno 1. Cada turno se van a jugar 3 cartas. Y tenemos 4, de manera que una va a quedar descartada al final. Y eso va a formar un mazo de descartes que luego va a tener un provecho. Jugarían una siguiente carta todos los jugadores, pero ya vais viendo cómo va el desarrollo. Es decir,
Se coloca la carta aquí boca abajo sin que lo vea el jugador, los otros jugadores, todos los jugadores a la vez. Y luego vas gastando. La carta con más puntos es la primera en activarse, primero los eventos, luego las cartas de puntos de operaciones, pero si juegas por puntos de operaciones y tiene un evento de otro jugador, el evento va a tener lugar también, después de jugar tú los puntos de operaciones. Y se va haciendo. Entonces, por ejemplo, una cosa que sería urgente, por ejemplo, para Rusia y para China es mover esto de aquí. Están muy mal situados en la tabla de prestigio. Ahora mismo perderían 4 puntos de victoria Rusia y China perdería un punto de influencia. Igual está mal situado. Tiene que ver si tiene Rusia alguna carta de 2, que sí la tiene, para jugarla y poder usarla. Entonces Rusia tendría que jugar esta carta de 3 puntos como puntos, porque las otras cartas que tiene son muy malas, son de un punto solo y además son cartas negativas. Con lo cual, si quiere hacer eso, no le queda más remedio a Rusia que jugar esto. Tendría que jugar esta. Estados Unidos veríamos qué es lo que juega. Pues tampoco es que tenga muy buenas cartas. Tiene buenas cartas para la Unión Europea, pero no para él. Bueno, tiene aquí una que fastidia al chino, con lo cual la puede jugar. Vamos a poner esta que fastidia al chino. Aquí, la de Rusia aquí. La Unión Europea veríamos qué es lo que juega. Pues podría jugar esta. Y China, pues veríamos qué es lo que juega. Pues podría jugar esta otra. ¿Vale? De manera que se jugaría de nuevo. Cada jugador elegiría si juega por puntos de operaciones o por eventos. Veamos, a ver, esta de aquí se va a jugar por puntos. Esta de aquí tiene que jugar, es una carta negativa, veis el número en negro. Significa que se tiene que jugar obligatoriamente por puntos, pero el evento va a tener lugar también. Esta carta de aquí, esta sí se puede jugar por puntos o por eventos. Es una carta europea y la juega la Unión Europea. Con lo cual tiene que decidir si la juega por evento o por puntos. Y lo que le conviene es el evento, con lo cual la va a jugar por evento. Y finalmente la que ha jugado China, que es una carta neutral, y nos dice abajo que el evento no es jugable por China ni por la Unión Europea, con lo cual no le queda más remedio que jugarla por puntos. De manera que se revelarían primero las que se van a jugar por eventos, en este caso solo hay una, que es el Summit Iberoamericano, y se juega el evento, porque él ha jugado el europeo. Y el evento nos dice que se coloca un marcador, una bandera en uno o dos, en un país de estabilidad 1 o 2 de América Central. O América o Sudamérica. Y además se va a desbloquear la otra zona. Se va a desbloquear esta zona de aquí. Ha tenido mucha suerte la Unión Europea porque ha desbloqueado Sudamérica y Centroamérica inmediatamente. Y además, esta carta va aquí al descarte y va a controlar un país de 1 o 2 de estabilidad. Antes había colocado aquí en Haití, pues podría colocar en la República Dominicana y ya si colocara en Cuba, pues completaría la zona. Lo que pasa es que colocar en Cuba cuesta 3 puntos, pero bueno, podría ser. Vamos a suponer que el europeo tiene esperanzas de poder hacer eso. Y luego, una vez jugados ya todos los eventos, solo había uno, se jugarían todos los puntos de operaciones. A la vuelta, en realidad se habrían dado la vuelta a la vez, pero bueno. El primero, el que más puntos tiene es este de aquí. Es la crisis tripulante. Como se juega por puntos y el evento es neutral, el evento no va a tener lugar. Pero los 3 puntos sí. ¿Qué haría Rusia? Pues con 2 puntos gastárselos para avanzar en la tabla de prestigio y salir de este pozo. Y le quedaría un punto. Y con un punto, pues por ejemplo, podría... Pues vamos a colocar alguna banderita en algún lado, alguna cosa que podamos avanzar en algún sitio. Es difícil. Tiene tantos sitios que hacer cosas que es complicado. Podría ser, por ejemplo, en... Pues estoy viendo, por ejemplo, en Asia. En Asia no, porque soy un poco contra China. Pero sí, por ejemplo, podríamos incordiar un poco en América Central. Y ponernos en... Por ejemplo, en Guatemala. Pues se podría incordiar bastante. Con un punto tampoco es que se pueda hacer mucho, pero bueno, un puntito ahí para fastidiar. Esta carta se descartaría. Se jugará de 2 por los puntos. El evento no es jugable por China y la Unión Europea y lo juega China, con lo cual son 2 puntos que usa China. Pues con China con 2 puntos lo que podría hacer es, por ejemplo aquí, vemos que vale 3 puntos la India, pero ya había jugado una ficha de estabilidad antes, con lo cual le rebaja el 1 el valor. De 3 pasa a 2 y con 2 puntos puede... No, China. Podría colocar una ficha aquí, China. Ojo, que una cosa curiosa, porque los marcadores de estabilidad o de inestabilidad son comunes. Es decir, aquí podría haberse aprovechado
Rusia. Podría haber colocado aquí por 2 puntos y poner aquí la ficha. Aunque la estabilidad la inestabilidad la puso antes China. Quiere decir que hay que tener cuidado con eso, igual que aquí. Lo puso Rusia, pero lo podía haber puesto China. ¿Vale? Pues China con esto controla a la India, que es muy, muy interesante. Y finalmente se juega el evento que juega Estados Unidos, que es un punto. Un punto y es conflicto tibetano. El conflicto tibetano, el evento, es un punto que tiene que jugar obligatoriamente. Esta carta solo se puede jugar como puntos de operaciones, pero el evento va a tener lugar. Como punto de operaciones, los Estados Unidos tiene un punto. Y con un punto, ¿qué es lo que puede hacer? Pues colocar en algún sitio una banderita o algo parecido. Pues vamos a ponernos, por ejemplo, aquí en Ecuador. No vaya a ser que esto se complique mucho. Empieza a haber mucho uso por ahí, ¿vale? Por ejemplo. Y el evento lo que hace es que baja en 1 en contra de China, pero también en contra de Rusia, porque este marcador es común. Y la carta, esta por ejemplo, veis que no tiene la papelera, con lo cual esta carta no se va a perder. Se colocaría aparte porque va a entrar en el mazo luego otra vez, cuando venga la siguiente época. Jugaríamos la segunda carta y jugaríamos la tercera carta. Y al final, cada jugador, vamos a jugar una carta aquí como si le hubiéramos jugado. Y quedaría, la carta que queda de cada jugador se colocaría aparte. Y este es el mazo de los descartes, digamos las cartas que no se han jugado. Probablemente aquí haya cartas muy potentes de los contrarios que no se han usado. Eso va a ser importante porque en el turno 3, aquí cuando veis, en el turno 3, los jugadores que lleven menos puntos de victoria van a poder intercambiar alguna carta suya con las que se han dejado aparte, con las que no han sido jugadas. Y eso es un elemento de equilibrio en el juego. Bueno, yo creo que más o menos os podéis hacer una idea. Hasta que no juegas realmente unas cuantas partidas no te das cuenta de cosas. Por ejemplo, el tema este de Rusia, de que Rusia empieza en una muy mala posición y tiene que mover eso como sea. Pues es una cosa importante. Y que tienes que ir ocupando los países... los poderes regionales tienes que ocuparlos también en cuanto que puedas. No siempre hay cartas para todo, pero bueno, poco a poco se va haciendo. En este caso, por ejemplo, en esta partida, que la Unión Europea ha sido capaz de desbloquear estos 2 sitios de América rápidamente es muy bueno para la Unión Europea. Ha salido así, pero por azar. Bueno, pues yo creo que más o menos, como digo, os habéis hecho una idea. Jugaría el turno 2, sería lo mismo, habría intercambio y luego se puntuaría. Sería aquí en la puntuación por prestigio, que es donde se va. Estados Unidos ganaría 4 puntos de victoria, la Unión Europea ninguno, y China y Rusia perderían un punto de influencia. Pero si Rusia hubiera estado aquí hubiera perdido 4 puntos de victoria, con lo cual es importante. Y luego aquí pues sería recuperaría las cartas descartadas y luego se puntuaría. ¿Qué es lo que se va a puntuar aquí con este símbolo? De aquí en el turno 3, en el 6 y en el 9. Se va a puntuar todo. Se van a puntuar las regiones. Si alguien controla las regiones, pues se puntuaría. Por ejemplo, aquí vemos que China tiene 1, 2 y 3. Y en esta región hacen falta 3 países. Tiene 2. Hacen 3 países. China está muy cerca de poder controlar. Si además tiene más puntos que los tendría, pues controlaría. Lo que pasa es que aquí a China solo le dan 2 puntos de victoria. Evidentemente es el sitio más sencillo y no le dan muchos puntos. Siempre te van a dar muchos puntos en los sitios que sean más complicados para ti. Digamos, el juego compensa en ese sentido. Pero sí, siempre van a puntuar, cuando llega esta fase de puntuación global, siempre van a puntuar los países. Es decir, los países de pequeñitos nos van a dar un punto de victoria cada uno, los países geoestratégicos nos van a dar 2 puntos, y los países que son potencias regionales nos van a dar 3 puntos cada uno. Por eso son tan importantes. Es decir, que no solo hay que puntuar por las regiones o las subregiones. También los países son importantes porque nos van a dar puntos y va a ser todo... Digamos, todo el conjunto va a ser lo que importe. Bueno, ahora sí yo creo que tenemos una idea más o menos clara y vamos a hablar un poco de lo que me parece a mí el juego. Bueno, ya hemos visto cómo funciona este New Cold War y habéis visto que se trata de un juego realmente no es un juego muy complejo. Las reglas no son unas reglas enrevesadas, ni complejas, ni que hayan que pasar muchos pasos para hacer una cosa. Más bien al contrario, el juego está bastante destilado en el sentido de que es con reglas claras, sencillas, concisas, y eso pues desde luego ayuda a la hora de jugarlo y ayuda a la hora de enseñarlo. Es un juego que no tiene azar aparte de las cartas. Esto
quizás para mí es una cosa que no es tan buena, porque a mí me gustan los juegos de tiradas de dados. Creo que las tiradas de dados dan una épica a los juegos que sin ellas pues no existe. Es decir, esa tirada de repente que necesitas un número muy alto o que un número muy bajo te puede fastidiar. Bueno, aquí se ha huido de esta mecánica y esto pues bueno, facilita la jugabilidad, pero yo creo que evita estos momentos épicos que sí puede haber en otros juegos. Al ser un juego de 4 jugadores, realmente la interacción es continua entre un jugador y otro y tiene esa dicotomía entre que estás de alguna manera aliado, bueno, o alineado, vamos a decirlo así, con otro jugador, tienes cosas en común, compartes alguna track, pero realmente ningún jugador es verdaderamente tu aliado, porque tú vas a ganar por ti solo gana un jugador. Esto pues crea unas situaciones interesantes a lo largo del juego, porque puedes apoyarte o no apoyarte, o a veces de repente esperas que un jugador te vaya a apoyar, el jugador que es, digamos, tu aliado o tu cómplice, vamos a llamarlo así, te puede apoyar y no lo hace. Y genera unas situaciones de tensión en el juego que son interesantes y son divertidas de ver. El juego en general es un juego que a mí me ha parecido divertido, es un juego que está bien hecho, es un juego que, aunque en principio parece que se pueda asimilar o pueda tener semejanzas con otros juegos, en este caso con el Twilight Struggle, realmente las semejanzas son más bien pocas, porque se aleja mucho de las mecánicas que tiene este juego. Lo cual a mí me parece una muy buena idea, el alejarse, el crear una mecánica propia, le da un sentido propio, le da una personalidad propia al juego. Y yo creo que esto el New Cold War lo consigue. Es un juego que, como he dicho, al ser sencillo, pues evitan el mayor problema que puede tener el juego para salir a la mesa, que es precisamente el número de jugadores. 4 jugadores es un número que a veces no es tan sencillo de encontrar. Pero el New Cold War, al ser sencillo de reglas, se evita eso. Luego es un juego que no dura mucho, las partidas no son muy largas, con lo cual esto puede también ayudar a paliar el problema de los 4 jugadores. Muchas veces en un juego es complicado cuando son más de 2 jugadores y sí se alarga varias sesiones. En este caso es un juego que se va a jugar en una sesión, con lo cual pues ese problema pues queda reducido. Y luego el juego es un juego en el que las partidas no se parecen realmente unas a otras, porque hay una gran cantidad de cartas y realmente cómo se van a jugar las cartas es muy diferente, porque te van a tocar cartas muy distintas de una partida a otra y las situaciones van a ser muy diferentes. Esto hace que tenga una gran jugabilidad el juego, o al menos eso es lo que a mí me parece. En conjunto me parece un juego bien hecho, bien desarrollado, sobre un tema interesante, y además es un tema muy cercano para nosotros. Juego cuyos autores son españoles, lo cual para nosotros pues también puede ser un extra, o al menos para mí lo es. Y la edición tiene muy buena calidad. A mí me sorprendió, por ejemplo, que las fichas redondas que hemos visto de las banderas, puede parecer que tienen una pegatina encima, pero no tienen pegatina. Vienen así, realmente vienen impresas ya de fábrica, con lo cual no tienes que poner eso. Eso es un extra porque las cartas son de buena calidad, las fichas son de buena calidad con todo eso. Realmente el conjunto se hace un juego muy disfrutable y un buen conjunto, y se ve que hay un esfuerzo. Desde luego ha habido un tiempo de playtesting, de pruebas de juegos, unas correcciones, porque el juego encaja muy bien y se desarrolla muy bien. Yo creo que es un juego muy interesante y muy disfrutable, y poco más se puede decir de un juego realmente. Es para lo que queremos, para poder disfrutarlo y pasarlo bien, y New Cold War consigue eso, y además nos hace revisitar nuestra historia mundial más cercana, lo cual me parece excelente. Como siempre, espero que este vídeo os haya ayudado a vosotros también a ver si este juego os puede interesar o no, y tomar vuestra decisión. Y como siempre, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.